Los factores ambientales en la ELA. El tercer bloque de factores que juegan un papel en la aparición de la ELA es el de los factores ambientales. Pero este grupo es sin duda el que resulta más difícil de estudiar. Ya lo dijo el filósofo José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Y entre esas circunstancias están los elementos ambientales que nos rodean. Una persona no es un elemento aislado del exterior. En su vida interacciona constantemente con multitud de elementos que hay a su alrededor. Aire, agua, polución, la gente que nos rodea, las plantas, los animales, las bacterias, el sol y hasta los alimentos que tomamos. Es muy difícil determinar cuántos factores ambientales están afectando nuestra vida en todo momento, porque no es solo una cuestión de qué nos rodea, sino también importa cómo interaccionamos con ese entorno. Y se incluye aquí nuestro estilo de vida. En las mismas condiciones de vida, la gente come diferentes cosas. Hay personas sedentarias y otras activas, unas duermen mejor y otras peor. Se está sometido a diferentes grados de estrés. Hoy día se sabe que todo esto tiene influencia en la salud general del ser humano. Pero, ¿hay datos que apoyen una intervención del medio ambiente en el desarrollo de la ELA? Ha podido verse la relación directa entre algunos factores ambientales con la aparición de ELA. Hay un caso muy conocido, el de la isla de Guam. En esta isla, entre los años 1944 y 1953, se detectó una incidencia de ELA de entre el 25 y el 30% en la población. En un cierto momento se comienza a sospechar de las semillas de cícadas, que se comen tradicionalmente en esta isla. La sospecha en estas semillas recayó por su contenido en beta-metil-amino-L-alanina, también conocido por las siglas LBMAA, un aminoácido que tiene propiedades neurotóxicas. Así que se estudió la presencia de este aminoácido en la comida hecha a partir de estas semillas, pero lo que se vio fue que los niveles de LMBAA en la comida estaban lejos de los niveles que podrían ser suficientemente peligrosos como para tener un efecto neurodegenerativo como el de la ELA. Haría falta comer cientos de tortas al día preparadas con estas semillas para que se llegara a estos niveles peligrosos. Durante el proceso de elaboración de las tortas de cícada se lavan y así se eliminan los altos niveles de LBMAA, así que este no era el agente responsable. Los ojos de los investigadores se fijaron entonces en otro componente de la dieta de los habitantes de Guam, el zorro volador, un murciélago que come fruta y que asado es muy valorado en la isla. Al analizar los niveles de LBMAA en la carne de estos animales, se vio que eran unos niveles suficientemente elevados para provocar la ELA. Y cuando dejaron de comerse los zorros voladores, la incidencia de ELA bajó mucho en la isla, tanto como a los niveles del resto del mundo. Otro factor ambiental que se ha asociado a la ELA es el de la práctica deportiva. Aparentemente hay más deportistas que desarrollan ELA comparándolo con los no profesionales del deporte. Son destacables los casos del fútbol americano y el fútbol de verdad. Especialmente curioso ha sido el alto grado de incidencia en el fútbol italiano. Se postuló si la causa de su alta incidencia entre los profesionales que jugaban al fútbol en Italia se debía a la propia actividad física. Pero comparando los resultados con otros deportes como el baloncesto o el ciclismo, no había una relación entre ser activo y desarrollar ELA. ¿Por qué estos niveles en el fútbol y por qué en Italia? Después de diversos estudios se llegó a la conclusión de que un factor importante era el tipo de tratamiento fitosanitario que recibían los campos de hierba de fútbol. Unido a que se ha podido determinar que un factor a tener en cuenta son los impactos fuertes y repetitivos en la zona craneal y espinal, se cree que ya se tiene respuesta a la pregunta. En general, las actividades que conllevan este tipo de impactos implica que la gente que las practica tiene un porcentaje de incidencia de la ELA más alto que el resto de la población. La asociación del uso de pesticidas con la aparición de la ELA es algo que abre la puerta a la pregunta de si hay agentes contaminantes que puedan participar en la aparición de la ELA. Hay un caso que puede servir de ejemplo para responder esta pregunta. Además, se conecta también con la posibilidad de que ciertas profesiones tengan más incidencia de casos de ELA. En el norte de Italia, la localidad de Briga presentaba una incidencia de ELA muy alta. La principal industria de la zona es la metalurgia, especialmente la fabricación de grifos y válvulas. Cuando se estudió la genética de los pacientes de ELA de esa ciudad,
no se encontraron frecuencias especialmente altas de ningún gen asociado a la aparición de la ELA, así que no había ninguna característica biológica especial en los habitantes de Briga que explicara su alta incidencia de casos de ELA. Al progresar en el estudio del caso, se procedió a analizar los contaminantes presentes en la zona. Dada su actividad metalúrgica, lo que pudieron ver es que había en las aguas y suelos de la región niveles especialmente altos de algunos metales como cobre, zinc, cromo y níquel. Y también había niveles muy elevados de cadmio, plomo, manganeso y arsénico. Hace poco se ha podido determinar que hay fuertes evidencias de que el plomo y el cadmio facilitarían la aparición de la ELA. Un sospechoso habitual entre los factores ambientales asociados a muchas enfermedades es el tabaco. ¿Puede fumar ser un factor causante de ELA? A través de muchísimos estudios se ha acabado estableciendo una evidencia clarísima de que fumar afecta fuertemente al riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y pulmonares. Y también se ha asociado a diversos problemas neurológicos como el Alzheimer. La pregunta, por lo tanto, sería si sus efectos sobre el sistema nervioso podrían causar ELA. Un mismo grupo de investigación analizó diversos datos relativos a esta pregunta, comparando los historiales clínicos de pacientes de ELA y personas sin ELA para ver si entre los fumadores era más habitual tener ELA que entre los no fumadores. Si usaban un método de análisis por regresión logística, la respuesta era que fumar se asociaba a un riesgo de ELA. Pero si usaban otro tipo de análisis, llamado de aleatorización mendeliana, esta asociación no podía establecerse. Por lo tanto, queda de manifiesto que los estudios sobre las causas ambientales son muy complejos y que sus resultados, salvo cuando hay asociaciones realmente claras, hay que tomarlos con prudencia. Un caso de factor ambiental que se relacionó con la ELA y que sin embargo ha sido descartado es el de la infección fúngica. No hablamos de este tipo de hongos, hablamos de este otro tipo, el de los que son microscópicos como Candida albicans, que puede causar infecciones de diversos tipos. En el tejido de pacientes fallecidos de ELA se encontró presencia de este tipo de hongos y de bacterias como Borrelia. Esto hizo pensar que podrían ser causa de la enfermedad. Pero el estudio se basaba en muestras post-mortem y no puede probarse que la infección sea quien provoca la enfermedad y no que sea una consecuencia de ella. Que los agentes infectivos se aprovechen de que la barrera de protección del cerebro en los pacientes de ELA está debilitada para introducirse en ese tejido, pero una vez ya se ha desarrollado la enfermedad, no causándola. De hecho, ha habido diversos ensayos clínicos probando tratamientos con antibióticos que no han tenido efecto en el desarrollo de la ELA. Las principales conclusiones son que hay factores ambientales que suponen un factor de riesgo para la aparición de la ELA, pero que al mismo tiempo el estudio de estos factores implica que es difícil asegurar si ese factor se asocia con la ELA de una manera causal de manera clara. Es necesario aún mucho trabajo de investigación y mejores herramientas de análisis de datos para su avance. Y es importante recordar que los factores ambientales son un factor más. Estar expuesto a los pesticidas de los campos de fútbol de Italia no implicaba que se desarrollara la ELA. Era el efecto pernicioso de estos pesticidas sumado a factores genéticos y moleculares de cada individuo lo que provocaba la ELA, no el pesticida en sí. Y eso ocurre con todos los demás factores ambientales alrededor de las causas de la ELA.